Existen dos etapas principales del lenguaje. La primera, que es la etapa prelingüística. Esta se denomina también como la etapa preverbal, la cual comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión bucofonatoria, que de por sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del nivel fónico puro, debido a que el infante emite solo sonidos onomatopeicos. Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que establece el niño con su medio, como lo es la familia, especial y particularmente con su madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo lingüísticamente, la madre debe utilizar, junto con el lenguaje afectivo y gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a las actividades de la madre con su hijo. Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés en los especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy se puede saber que tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales, sonidos o grupos de sonidos de simple significación, como las expresiones verbales, sonidos, grupos de sonidos, palabras aisladas, etc., influyen de modo determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del niño. La segunda etapa es la etapa lingüística. En este periodo se inicia con la expresión de la palabra, a la que se le otorga una legítima importancia con el primer anuncio del lenguaje cargado de un propósito de comunicación. Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de la primera palabra. Por eso la fecha de su aparición está diversamente fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las informaciones que dan las madres. Hay que señalar además que las niñas son las que empiezan a hablar un poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición de la primera palabra en los niños en cronologías distintas. No obstante, las diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños que van a hablar, tal vez el 90% de ellos, dicen sus primeras palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es exacta o concluyente por las razones antes expuestas. De allí que la etapa lingüística se considera en forma tanto amplia, desde aproximadamente el 12º mes, es decir, un año de edad, pasando el niño de las variadísimas emisiones fónicas del periodo prelingüístico a la adquisición de fonemas propiamente dichos en el plano fonológico, los cuales son pues las articulaciones fonemáticas, perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de las palabras a medida que el niño crece. De los 12 a los 18 meses se le llama la etapa de una palabra. Cada palabra constituye una frase por sí misma. A los 12 meses, la mayoría de los niños pueden producir 3 o 4 palabras y comprender entre 30 y 40. Hay algunos niños que comprenden e incluso o usan hasta 80 palabras. A los 14 meses, el número de palabras comprendidas salta de 50 a 100. A los 18 meses, la mayoría de los niños puede producir de 25 a 50 palabras por sí mismos y comprender cientos de ellas. Entre los 18 y 24 meses aproximadamente, vemos el comienzo de frases de 2 palabras y del habla telegráfica. El bebé muestra las primeras señales de comunicación cuando aprende que con el llanto logra obtener alimento, consuelo y compañía. Los recién nacidos, además, comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por ejemplo, la voz de la madre o de quien los cuida. A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su lenguaje. No todos los niños desarrollan las habilidades del habla y del lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. El aprendizaje del lenguaje no termina a los 2 años. Los 3 años de edad son importantes para algo llamado sobreregularización. La mayoría de los lenguajes tienen irregularidades, pero a los niños de 3 años de edad les encantan las reglas y se saltarán algunas de las irregularidades que aprendieron cuando eran más pequeños. ¿Cómo lo podría ser? Yo cabo por yo quepo. Los niños de 3 años pueden hablar en frases de 4 palabras y pueden usar 1000 palabras. Lenguaje escrito. Los niños para aprender
a leer y escribir, tal y como sucede con cualquier aprendizaje cognitivo, pasan por diferentes etapas. Durante dichas etapas, ellos mismos son capaces de formular distintas hipótesis respecto a cómo se escribe. Van poniendo a prueba sus suposiciones para ir mejorando y se enfrentan a distintos conflictos cognitivos. Según Tversky, estas se categorizan de la siguiente manera. 1. Escritura presilábica indiferenciada. Este nivel se divide en dos fases: indiferenciación gráfica del dibujo y escritura, y la etapa diferenciada. 2. Escritura presilábica diferenciada. Durante esta etapa los niños aprenderán a hacer trazos cada vez más precisos y parecidos a las letras. En un principio, los pequeños escriben letras sin correspondencia a los sonidos. 3. Etapa de fonetización. El niño es capaz de producir la correspondencia entre lo que suena y cómo se escribe. A su vez, los trazos son más fuertes y seguros, aunque presente errores ortográficos. 4. De la alfabética a la caligráfica. Los niveles anteriores quedan englobados y dan pie a un proceso propiamente caligráfico, que parte aproximadamente de los 6 años de edad. Hablamos de las etapas precaligráficas. En esta los trazos aún no están controlados. Al escribir, el niño baja la cabeza para mirar bien de cerca. Torso y antebrazo parecen tumbarse sobre la mesa y la muñeca permanece ligeramente levantada. Se fatiga muy rápido y expresa inquietud. Caligráfico infantil. Acá ya hay dominio del grafismo, la caligrafía es regular y evidencia dominio de la motricidad fina. En cuanto a la producción escrita, son usuales errores como rotaciones, inversiones, omisiones, adiciones, sustituciones o escritura en espejo. Postcaligráfica. En esta etapa la caligrafía se distorsiona y personaliza por la necesidad de copiar con rapidez. El dibujo como medio de expresión comunicativa. Dibujar es una actividad que favorece la comunicación interpersonal, ayuda a la exteriorización de emociones y fomenta la creatividad. Más adelante, en las diferentes etapas del crecimiento, se produce un desarrollo progresivo de las habilidades psicomotrices que permiten la creación de líneas rectas, círculos, cuadrados, rombos y finalmente dibujos complejos y escenas concretas. La evolución del dibujo en los niños se da en dos fases: el garabateo y el dibujo preesquemático. El garabateo tiene 3 subetapas. Inicia con el desarrollo del dibujo descontrolado alrededor de los 2 años, donde el niño detalla las habilidades motoras finas, aprende a manejar los instrumentos y es algo divertido. Luego está el garabateo descontrolado, que se da cerca de los 30 meses, en el que predomina el entendimiento de la relación causa y efecto entre el lápiz y el papel. Y la tercera es el garabateo con nombre, que se presenta en torno a los 3 o 4 años, donde el niño intenta dar un significado a sus manifestaciones artísticas e implementa el uso de los colores de una forma intencionada. Entre los 4 a 7 años comienza la etapa preesquemática, en la que se busca una forma definida a la hora de dibujar. La etapa esquemática, por su parte, va aproximadamente de los 7 a los 9 años, y en ella se definen formas más definidas, se resalta el detalle de las figuras y además se adicionan los espacios de la relación de sus figuras, pareciendo el suelo como una línea horizontal. La tartamudez, también llamada balbuceo o trastorno de la fluidez al comienzo de la niñez, es un trastorno del habla que conlleva problemas frecuentes y considerables de fluidez normal y de continuidad del habla. La tartamudez es frecuente en los niños pequeños con un aspecto habitual del aprendizaje del habla. Sin embargo, a veces esta puede ser un trastorno crónico que persiste hasta la adultez. El diagnóstico está a cargo de un profesional de la salud capacitado en la evaluación y tratamiento de niños con trastornos del habla y del lenguaje. Esto lleva por nombre logopeda. El logopeda observa el habla del niño en distintos tipos de situaciones. Después de que se realiza una evaluación exhaustiva, puede tomarse una decisión acerca de cuál es el mejor enfoque de tratamiento. Es posible que el tratamiento no elimine el tartamudeo por completo, pero puede enseñar técnicas que ayuden a mejorar la fluidez al hablar, lograr una comunicación eficaz, participar plenamente en la escuela, el trabajo y actividades sociales. Algunos ejemplos de enfoques de tratamiento son: la terapia del habla. La terapia del habla enseña a reducir la velocidad del habla y a detectar cuando se tartamudea.
y la terapia cognitiva conductual. Este tipo de psicoterapia se puede enseñar a identificar y a modificar las formas de pensamiento que podrían empeorar la tartamudez. También puede ayudar a resolver los problemas de estrés, ansiedad o autoestima relacionados con este trastorno.